Hay dos temas centrales, me parece, en la realidad argentina, regional e internacional. Uno es Atencia, acaba de sufrir lastimada, dañada. Son estos nuevos gases que venden los israelíes, que ya los usó Patricia Bullrich, los usa Alejandra Verde Oliva, así la llamamos nosotros. Vamos a hablar con un compañero que estuvo en la represión. Esto va a ser moneda corriente, me parece, sobre todo después del fanático discurso del presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde profirió todo tipo de amenazas, promesas de represión, de cárcel. Me faltó hablar de muerte, pero por ahí todavía hay que esperar para que diga esas barbaridades, ¿no? Por lo tanto, en lo nacional vamos a seguir resistiendo como lo hicimos toda la vida. Nos están acompañando muchos jóvenes trabajadores de las generaciones intermedias. Está muchísima gente saliendo a la calle. No hay que confundir lo que los medios dicen, lo que los encuestadores dicen con la realidad que nosotros vivimos en los territorios, en los lugares más humildes, pero también en los sectores de las clases, de las capas medias y bajas, no tan marginales o no tan humildes, no tan carenciados, en las capas medias, y también, me voy a decir, en las capas medias altas. No hay que confundir la pregunta electoral con una posible realidad política. La pregunta electoral hoy en día debe ser rechazada masivamente por todos, porque no es momento para que te consulten eso. Y por eso en ese contexto los admiradores de Milei seguramente son los únicos que responden, y pareciera ser que Milei estaría también conservando un porcentaje de apreciación de la población mayoritaria. Yo creo que no es así, es muy minoritario, cada vez es más minoritario. Yo encuentro todos los días montones de compañeros y compañeras que reconocen haberlo votado Milei con cierto grado de esperanza y que están absolutamente defraudados. Eso nos está reflejando o nos está representando en otra expresión política. Esto quizás es el problema más importante, y eso es lo que hace que no se refleje una posición verdadera en una encuesta o en los medios masivos, o ni siquiera en los medios propios. No hay una representación política convincente. Hay alguna figura importante que nosotros hemos destacado mucho en este programa y la seguiremos destacando, pero no hay en una gran porción de la población un sentido de encontrar una representación en algún dirigente político o en algún grupo político. Inclusive notamos mucha, acá lo leía recién en los chats previos a nuestro programa, en los chats del programa de Luis y los programas anteriores, que hay admiración de algunos por Miriam Bregman, no por su fuerza política, pero sí por su coraje, su valentía de decir las cosas frontalmente en el Congreso y estar siempre en la calle, en los conflictos. No sé si estuvo hoy apoyando a los compañeros de FAT, es probable que haya estado. Dentro de un ratito vamos a hablar con un compañero que estuvo allí, que vivió en carne propia la feroz represión, que es un militante, pero también tiene representación política. Pero yo quiero rescatarlo como militante, después lo vamos a presentar bien. O sea que en el ámbito nacional nosotros creemos que, así titulamos y con toda la fuerza, que no sería la primera reforma que vamos a revertir. Recuerden ustedes que la dictadura no solamente hizo la tremenda masacre de desaparecer a miles de compañeros, de encarcelar a miles de compañeros, de torturar a miles de compañeros, de provocar el exilio de miles de compañeros, sino que también cercenó todas las libertades políticas y gremiales. Nosotros no podíamos expresarnos. Sin embargo, ya en 1979, en la parte más feroz de la dictadura, hubo movilizaciones,
Después apareció una figura del movimiento obrero llamado Saulo Baldini, que se puso a la cabeza del reclamo en plena dictadura. Ustedes recuerden una movilización muy importante en el año 1982, si no lo recuerdan les propongo que lo busquen en internet. 30 de marzo de 1982, ganamos las calles, yo estaba allí, con la represión de una dictadura. La represión era de una dictadura. Recuerdo, por ejemplo, que esa dictadura, después de muchos años de no tener movilizaciones en las calles de la ciudad de Buenos Aires, se encontró con un montón de trabajadores que salían. Nosotros caminábamos, recuerdo, por la Avenida de Mayo hacia el Congreso y nos enfrentó un grupo de represores de la dictadura. No recuerdo si eran policías o había también militares, no lo recuerdo. Se enfrentaron con nosotros con mucha fuerza, con mucho pertrecho, muy bien equipados, avanzaban sobre nosotros y nosotros decidimos retroceder y aprovechando la pequeña distancia que hay de la Avenida de Mayo a las calles laterales, tanto a Rivadavia como Hipólito Yrigoyen, estoy hablándoles antes de llegar a la Plaza Congreso, antes de la calle Luis Peña, ¿qué hacíamos? Dábamos la vuelta por Hipólito Yrigoyen y aparecíamos por atrás de las fuerzas militares o policiales y seguíamos caminando, éramos miles de compañeros, y seguíamos caminando hacia, bueno, después nos persiguieron y nos reprimieron y tuvimos que disolvernos. Pero esto le estoy hablando del marco de la dictadura, 30 de marzo de 1982. ¿Cuál fue la respuesta política de la dictadura? La invasión a Malvinas. La dictadura estaba desgastada en lo nacional, aquí en la Argentina, y en lo internacional. Era una dictadura muy mal vista en todas partes del mundo. La bancaba, por supuesto, el imperialismo norteamericano, pero no bastaba con eso. Y luego de la Guerra de Malvinas, de esa locura, que no era un gesto patriótico erróneo, porque muchos argentinos quisieron acompañar eso, porque era justo, porque era nuestro territorio y había que defenderlo, pero no era la dictadura la que tenía que hacerse cargo de esa defensa. Así no fue. Terminaron hasta torturados nuestros propios soldados, en algunos casos en el marco de la contienda. Perdimos las islas, todavía no las pudimos recuperar, la ocuparon los ingleses, que eran cómplices del imperialismo norteamericano, mandaron una enorme flota con el hijo de la reina en uno de los barcos y arrasaron a los pobres soldados argentinos que no tenían armas adecuadas, pertrechos, alimentos. Bueno, una historia que les propongo a los más jóvenes la busquen en internet, hay películas también sobre eso. Y bueno, perdimos las Malvinas y eso fue la etapa final de la dictadura y tuvieron que convocar elecciones en el año 1983, un año después de aquella movilización de la CGT que encabezó el compañero Saulo Baldini. Todas esas negaciones de derechos a los trabajadores fueron revertidas rápidamente, porque en realidad la dictadura duró 6 años hasta que tuvimos esta rebelión que provocó la salida política de la guerra y la salida de la dictadura. Después vino todo un proceso político muy complejo donde los gobiernos democráticos no satisfacieron las demandas del pueblo, tanto el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, bueno, fue el colmo, porque era un gobierno que representaba al peronismo y que transitaba por el camino contrario, o sea, era un gobierno neoliberal que privatizaba empresas públicas, que sometía a la desocupación a la gente con su paridad del peso dólar, como es ahora, donde el dólar está muy devaluado, y las empresas productivas cerraron masivamente y se iba produciendo por goteo durante casi 10 años una caída fenomenal del puesto de trabajo, y la desocupación cuando se va Menem era cercana al 40% o alrededor del 40%. Ese proceso duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera
el menemismo tenía habilidades políticas que no tuvo Mauricio Macri y creo que tampoco tiene Javier Milei y el grupo de poder que lo acompaña. Creen que yendo más rápido, acelerando y pasando por arriba de todo el mundo van a durar más y van a poder instalar este sistema de país colonial, primario, que no produce riqueza, sino que solamente explota la que le da la naturaleza. Bueno, ese proyecto es inviable, con casi 50 millones de argentinos, de los cuales la mitad va a quedar en la indigencia o en la pobreza. Yo creo que es absolutamente inviable, aparte las características del pueblo argentino, que es un pueblo luchador, un pueblo que siempre respondió en dictadura, como lo explicábamos recién, no va a responder ahora, va a responder como respondimos hoy y como responderemos muchas veces más. Y Menem también, entre sus barbaridades, entre sus daños, sus destrozos, impuso leyes laborales muy laxas, los contratos basura, el monotributo, el facturar, los empleados públicos les facturábamos al Estado, o se contrataba en empresas, las escasas empresas productivas que quedaban, contrataban en pésimas condiciones, los salarios, si bien había estabilidad porque no había inflación, los salarios eran bajos, había una calidad de vida muy pobre, y algunos pequeños personas que tenían un buen salario se veían favorecidos, sectores de la clase media, media alta, se veían favorecidos al tener el dólar bajo y viajaban mucho y había una apariencia de que había muchos argentinos que viajaban por el mundo. Eso es una pequeña cantidad de personas que seguramente favorecidas por sus buenos ingresos viajaban, mientras que la gran mayoría de la población estaba pasando pobreza y miseria. ¿Cómo terminó eso? Bueno, después de varios intentos, la oposición política, una oposición muy tibia, muy titubeante, con muy escasa propuesta, solamente la consigna era sacar a Menem, como ahora también nos parece escasa la consigna solamente sacar a Milei. Me parece que hay que sacar a Milei, es primario, pero hay que tener una propuesta superadora para lo que viene, porque lo que viene, si bien Milei no puede no estar, sí van a estar los mandantes de Milei, sí va a estar el imperio norteamericano, sí van a estar los acuerdos establecidos. Entonces ahí hay que tener un gobierno muy fuerte, no titubeante, que no dude, que avance y recupere todo lo que la Argentina está perdiendo en estos años. Ya nos pasó con Alberto, no podemos repetir la experiencia de Alberto porque eso sería nefasto. Ahí sí tendríamos un daño que puede llegar a ser irreparable. Yo no creo en lo irreparable, yo creo que siempre todo se repara, pero pueden quedar involucradas generaciones completas en un daño de ese tipo, como lo fue el menemismo, que se llevó puesto casi una generación. Bueno, a la salida del menemismo y luego la alianza que frustró toda esa esperanza continuando con la convertibilidad, se acaba con la pueblada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ese es el fin del menemismo. Estaba la alianza del gobierno, pero que había dado continuidad, no había transformado la Argentina, y se lo termina cargando a De la Rúa. Menem persiste en volver, después de un año, casi un año y medio de cambio de gobierno, con presidentes que era el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, unas sucesiones continuas de presidentes, hasta que se llega al año 2003, donde se convoca elecciones y sorpresivamente gana Carlos Menem, el que más votos saca, pero segundo sale un político del sur, muy poco conocido, Néstor Kirchner, que apenas tiene unos puntitos más que Elisa Carrió y unos puntitos más que López Murphy, que eran opciones más a la derecha de él. El único realmente peronista era Néstor Kirchner, de una tradición histórica peronista. Bueno, Menem desiste de ir a la segunda vuelta porque se veía perdedor. Yo creo que hubiera perdido por catástrofe. Y Néstor Kirchner empieza un periodo virtuoso entre el 2003 y el 2015, que muchos de nosotros disfrutamos, gran parte de los argentinos disfrutamos, pero que los más jóvenes por ahí ni recuerdan o no vivieron. Por lo tanto, todo este raconto es con ese fin, con ese motivo.
A nivel nacional, bueno, estamos viendo cómo sacamos esta etapa, cómo cortamos con esta etapa. Vamos a resistir todo lo posible por todas las vías. Estamos viendo que en lo institucional, nuestros senadores y diputados, si bien hay un grupo que es leal y vota como debe votar, el poder compra a muchos de los senadores y los diputados y termina imponiendo las leyes. Esto no nos asombra porque ya sucedió antes en la Argentina. El factor económico es fundamental, tanto para los gobernadores, que son mandantes de estos personajes, de estos senadores y diputados, de estos legisladores que traicionan su mandato, como también algunos lo hacen por motivos privados, personales de enriquecimiento propio, ¿no? Eso también sucedió antes, no es nuevo, no es nueva la reforma laboral, no es nuevo que exista eso, y de todos esos puntos hemos salido y estamos en camino a salir de ese también. Va a ser dura la lucha, no podemos establecer en qué tiempo va a ser, pero lo importante es que persistamos, que sigamos en este camino, teniendo claro que la alternativa política no puede ser una alternativa tibia, timorata, una alianza de centro. Yo veo a algunos dirigentes políticos que se están juntando, Pichetto, Cristina, Guillermo Moreno. La verdad que no entiendo cuál es la propuesta de ese grupo. Ese grupo no puede transformar la Argentina, ese grupo, salvo Cristina, que logre Cristina imponer ante esos monstruos un proyecto liberador, un proyecto de transformación como el que encabezó con Néstor, pero la verdad que esos no son los aliados ideales para hacer eso. No es por ahí, me parece que hay que hacer una alianza, y no es para el centro que hay que hacer una alianza, me parece que es para el otro lado que hay que hacer una alianza, porque la Argentina va a demandar, como demandó muchos equivocadamente con Milei, que se transforme la Argentina, que se acabe con la inflación, que se acabe con la falta de trabajo, que se acabe con cosas esenciales, que se recupere la soberanía perdida, que dejemos de entregar la patria, que dejemos de participar de una alianza con un imperio decadente. La mayoría de los argentinos que están ahí, no están en otro lado, están ahí, hay que verlos, y no hay que ofrecerles salidas tibias, concertadas, porque eso no va a funcionar, la gente no va a aceptar eso. Inclusive, si el deterioro del gobierno de Javier Milei es tan grande que se puede triunfar electoralmente con una propuesta así, después en el gobierno vamos a volver a defraudar como defraudamos con Alberto. Y esta vez va a ser más dura la derrota. Nosotros tenemos que revertir el camino, ir por el camino contrario al que propone Javier Milei, y para eso hay que tener un líder determinante, un líder que tenga los pantalones o la pollera bien puesta y que haga las transformaciones que hay que hacer, y hay que tener una fuerza militante que no puede ser proveedora de cargos y nada más. Tiene que ser una fuerza que puede ocupar lugares de gobierno, pero que tiene que tener la convicción de lo que el pueblo exige es que se acabe con los sufrimientos de la mayoría, que se recuperen los derechos de los trabajadores, que recuperemos todo lo que estas leyes, la ley bases, los decretos, la ley de reforma laboral, falsamente llamada reforma laboral, se retrotraigan, volvamos a tener nuevos derechos y avancemos sobre nuevos derechos, como existen otros países de la región, como México, como Colombia, que están avanzando laboralmente, no retrocediendo laboralmente. Y por supuesto, reactivar la industria argentina, con acuerdos de clase, con acuerdos con empresarios nacionales, que los hay muchos, y que el Estado los tiene que apoyar y bancar, y de ninguna manera hacer acuerdos con muchos de los que bancaron a Milei y que van a venir a tocar la puerta, que son poderosos, en algunos casos arrepentidos, en algunos casos sin más remedio. Ya ha pasado antes, fíjense el caso de Midling, que se sienta en cuanta mesa de poder hay, con sus empresas energéticas, y son muchos los casos. Hemos hecho varios programas tratando de descular quiénes son los tipos que sostienen todo este plan que está llevando a cabo el presidente Milei. Y después, en el concierto internacional, y vamos a hablar mucho en el programa de hoy de eso, estamos viendo una potencia en decadencia que está desesperada.
Yo siempre utilizo, y lo vuelvo a decir, la parábola de las películas de vaqueros donde la pandilla huye del pueblo cuando se arma una partida de los civiles con el comisario bueno a la cabeza que los persigue, y cuando se van yendo disparan para atrás y van matando a algunos. Este imperio, esta nación poderosa en retroceso es muy peligrosa. Esos tiros para atrás son estas invasiones, el secuestro del presidente Maduro, los ataques a países europeos como Dinamarca. Europa está muy preocupada por el escenario de guerra, lo de Irán potencia ese escenario de guerra. Después vamos a hablar con un compañero sobre el tema Irán, que es muy complejo, muy complicado, que no es lo que dicen los medios de comunicación sobre Irán. Hay que desmontarlo, no tienen ni idea de lo que sucede en Irán, hay que conversar a través de estos medios alternativos con muchos de los compañeros que nos escuchan para desmontar tantas mentiras que se dicen sobre Irán y sobre su pueblo, un pueblo de 80 millones de habitantes con enormes reservas energéticas, que controla lugares estratégicos de Asia y Europa, de que comunican a Asia con Europa. Por lo tanto, sobre eso también vamos a hablar mucho. Hay un emergente que son los BRICS, una alianza de países, la Asociación de Cooperación de Shanghái. Hay muchos lugares de encuentro de países que son países antagónicos ideológicamente, son monarquías que se juntan con países conducidos por los partidos comunistas. Hay de todo tipo de gobierno, de países que se juntan con la idea de intercambiar cultura, comercio, sobre todo comercio, y para que haya intercambio comercial hace falta paz en el mundo, no hace falta guerras por todos lados, porque eso impide que podamos intercambiar entre nosotros. Otro mundo es posible. Yo creo que el camino lo proponen los BRICS y los países que se van sumando a los BRICS, y del otro lado está la OTAN, conducida por el matón norteamericano que encarna Trump, pero puede encarnar cualquier otro, porque Trump en realidad lo que está haciendo es más porque ve muy deteriorada su imagen interna, no tiene reelección porque ya tuvo 2 mandatos, este es su segundo mandato, pero sí tiene un enorme temor de ser desplazado del poder anticipadamente, como no sucede en Estados Unidos hace mucho tiempo. De la época de Nixon creo que fue el último que fue desplazado del poder por un problema legal, un problema judicial. Un espía había espiado a sus opositores. O sea, tiene miedo que eso se produzca porque internamente está debilitado. Algunas elecciones le fueron negativas y a fin de año va a tener elecciones en todo el país en las que puede ser derrotado, tener números muy adversos en las cámaras de representantes, en el Parlamento, y ser destituido. Ese es el gran miedo del personaje Trump y del complejo militar que lo acompaña. No quiere decir esto que en Estados Unidos vaya a venir alguien maravilloso, alguien excepcional, que va a ser magnánimo con el resto de la humanidad, sino que va a haber una continuidad, porque no existe demasiada diferencia entre demócratas y republicanos, más aún, tienen más antecedentes de guerrerismo los demócratas que los republicanos. Así que también vamos a hablar en nuestro programa de todo eso. Se está incorporando, lo veo llegar, el compañero Pascual, que se va a sentar, se va a acomodar, y muchos de estos temas los vamos a compartir con él. Para darle tiempo que se acomode, hoy voy a pasar música de un grupo que, la verdad, es un grupo que no está vinculado a la política, que no tiene compromiso político, pero que decidió hacer un recital para juntar fondos para apoyar a los trabajadores, a los obreros despedidos de FATE. Ese grupo se llama La Delio Valdés. Y vamos a empezar con el famoso tema reivindicador del derecho de las mujeres, bello tema, como pocos, Inocente, en la versión de La Delio Valdés. Dale, con ese volvemos.
no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes